Organizaciones políticas históricas como el Partido Social Cristiano, la Izquierda Democrática, el Partido Socialista y Unidad Popular, con décadas de existencia, acumulan las peores participaciones de su historia en unas presidenciales. Hoy no está claro si estos resultados empujarán hacia una extinción o si tendrán efectivamente capacidad para reinventarse, pero vamos a revisar lo sucedido desde una mirada distinta con Ángel Emilio Hidalgo, historiador y docente de la Universidad de las Artes y de la Universidad de Guayaquil. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Que la antigüedad, que esa aura de tradición que acompaña a ciertas organizaciones políticas ya no les alcance para sumar respaldos electorales, ¿qué denota? ¿Cómo se debe entender esa conducta por parte del elector? Hay varios aspectos que empiezan desde la conformación, la configuración y el funcionamiento de estos partidos. Son partidos básicamente caudillistas, es decir, son los caudillos los que pudieron sostener durante cierto tiempo esa presencia, más allá de que efectivamente se trata de partidos históricos. El Partido Socialista se fundó en 1926, el Partido Social Cristiano, que empezó como Movimiento Social Cristiano en 1951, el MPD se crea en 1978, en el contexto de la vuelta a la democracia, y así sucesivamente, ¿no? También, bueno, me olvidaba de la Izquierda Democrática, que se funda en 1970. Y creo que es algo que ha estado presente a lo largo de la historia de este país, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar en las historias, en la manera como se estudia la historia política, pues tenemos precisamente la presencia de estos grandes caudillos militares o civiles desde la misma creación de la República en 1830, florianismo, garcianismo, alfarismo, velasquismo, es decir, a estas etapas y periodos de nuestra historia política se las menciona básicamente a partir del nombre de esos líderes, de esos grandes caudillos, de esos sobre todo caudillos carismáticos que lideraron procesos sociopolíticos, a veces de cambio y otras veces no tanto. Y eso es lo que explicaría entonces que esta ausencia de respaldos no solo toque a las organizaciones políticas más antiguas, sino también a estos nuevos emprendimientos electorales como son Construye, Creo, Amigo, el partido, el PID. Entonces, si nos paramos en ese eje histórico, ¿cuáles son las razones por las que proyectos exitosos que se advertían interesantes y con probabilidades se terminan licuando y desvaneciendo ante otras estructuras? ¿Es la falta de recambio? ¿Es el hecho de simplemente responder a una persona y entonces cuando esa persona se aleja o se muere, se acaba todo? En los partidos políticos tradicionales que ya hemos mencionado, sí me parece que ha habido una falta de cambio o recambio generacional. Veamos, por ejemplo, el caso de la Izquierda Democrática. Cuando en el 2002, luego de su última campaña política, el doctor Rodrigo Borja decide retirarse definitivamente de la política, la Izquierda Democrática cae como que en un espacio vacío y una falta de sentido político ideológico de lo que fue desde su fundación en 1970. Ahora ya no se sabe, claro, eran socialdemócratas, seguían esa línea, habían espacios de formación de cuadros, inclusive fuera del país. Recuerdo en las décadas de los 80 y 90. Sin embargo, luego cayó como en un res nullius, ¿no? En algo que no se sabía si era de centroizquierda, socialdemócrata, de centro o de derecha. ¿Por qué? Porque el líder dejó ese espacio demasiado grande donde esa especie de representación política también quedó vacía. En ese caso, el líder se alejó. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el Partido Social Cristiano, donde tienen presidente vitalicio y el líder parecería, en cambio, que no deja que surjan nuevos liderazgos que lo acompañen, que lo apalanquen? Sí, es interesante porque justamente respecto al Partido Social Cristiano me parece que allí sí hay un predominio de la figura de un líder fuerte, que es Jaime Nebot, y como que no se da lugar a ese cambio generacional, a esa posta que deben darla nuevos actores y cuadros políticos, muchos de los cuales tomaron distancia y se separaron y rompieron con el Partido Social Cristiano. Por ejemplo, el caso de Cristina Reyes, el caso
del mismo Esteban Torres, que hoy es funcionario del gobierno, el caso Cucalón. de Henry Cucalón, así es. Ahora, en el país han desaparecido estructuras que fueron potentes en su momento y que estuvieron un buen tiempo en el escenario político nacional. El CFP, la Democracia Popular, el Partido Roldosista. Pero, ¿por qué se llega a esa liquidación de bienes? ¿Se puede identificar una línea común en esa deserción del simpatizante, que es lo que finalmente motiva pues, a la extinción de estas organizaciones? Lo que pasa es que los tiempos cambian y también cambia la manera de hacer política. Y en el país hoy vemos en las últimas elecciones cómo todo se mueve a partir de la imagen, desde las redes sociales, es decir, es la cultura del espectáculo la que se activa, y en ese sentido muchos de esos contenidos ideológicos, los partidos tradicionales, que se expresaban a través de escritos, a través de discursos, de la publicación. Yo recuerdo que en los años 80 publicaban los planes de gobierno, los candidatos, por ejemplo, un León Febres Cordero, un Rodrigo Borja Ceballos, un Sisto Durán Ballén. Eso ya no existe, en el sentido de que se pueda realmente abrir un espacio de diálogo serio, de debate, para poder poner sobre la mesa todos estos planteamientos político-ideológicos. Eso ya no existe. O sea, existe en el ámbito del Internet. Lo que pasa es que la vida misma, en su rapidez y en su vértigo, nos lleva a no precisamente detenernos a leer esos planteamientos, sino a dejarnos llevar por aspectos más bien efectistas, ¿no? Por lo que implica una campaña con mucho dinero financiada desde distintas fuentes. Y en ese sentido, pues muchas personas se dejan llevar por la imagen del zapatito rojo o por la imagen del cartón. Y de alguna manera allí hay una trampa, ¿no? Porque se vacía el sentido de lo que tiene que ver con un discurso que tiene que ser sólido, que tiene que ser parte de un planteamiento y de una estructura partidista, de una línea ideológica, ¿verdad?, que muchas veces se diluye en la presentación, el bombardeo efectista de estas imágenes. No es entonces que las sensibilidades ideológicas desaparecen, sino que se encajonan para poder adecuarse a las dinámicas del tiempo contemporáneo. Así es, y también he pensado que forman parte de ciclos, ¿no? De ciclos que son parte de la historia, como por ejemplo los partidos que tú acabas de mencionar, excepto el Partido Social Cristiano, que se crea en 1951, en la década del 50, pero luego se reconfigura con la presencia de este líder fuerte que es León Febres Cordero. Se estaban articulando y se consolidan y crecen en torno a la vuelta a la democracia del año 1979, pero ya han pasado 46 años, es decir, pienso que existe un ciclo, de alguna manera, no diría de vida, pero sí donde estos partidos políticos tradicionales tuvieron mucho oxígeno, llegaron a la gente, pudieron conectar en esos momentos con las necesidades de las personas, pero hoy por hoy ya esto no ocurre porque las condiciones sociales, económicas, estructurales del Ecuador han cambiado. ¿Qué es lo que se está desvaneciendo a nivel organizativo, estructural? ¿El centro, la izquierda soft, la política jurásica? ¿Qué es lo que sigue teniendo vida? ¿El populismo y tierra fértil a sembrar, que de allí sale cualquier cosita? El problema es que no hay ideas, no hay planteamientos claros, fuertes, potentes desde el punto de vista político-ideológico, entonces se cae en esa baratilla de ofertas. También, evidentemente, ya no hay estructuras en los nuevos partidos, porque a veces resulta que es un negocio, algunas veces familiar, otras veces se convierte en una empresa electoral, lo que llaman partidos de alquiler, en fin. Estamos hablando de una serie de modalidades nuevas que surgieron y que han surgido en los últimos años, y de esta manera me parece que eso ha minado de alguna forma todo ese peso ideológico que tenían estos partidos tradicionales y que hoy por hoy han caído en un vacío ideológico, porque de alguna manera la historia los está arrastrando hacia allá, los está llevando hacia allá. Además que lamentablemente en este país, en el actual momento, existe una polarización, ¿verdad?, entre
correístas y anticorreístas. Eso le da una cierta pobreza respecto a toda la escena política partidista, respecto a la circulación de contenidos, ¿no? que muchas veces vimos, y ya lo vimos en esta primera vuelta, se quedan en un permanente ataque del un lado hacia el otro. Ángel Emilio Hidalgo, historiador, catedrático universitario. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Con mucho gusto, Lenny. Gracias a todos.